Muy buenas noches, como cada miércoles, bienvenidos a otra conexión. Erika Benítez, estamos acá para conectar con vos. Se vienen las fiestas, vamos a hablar de el significado, el símbolo del árbol de Navidad. Seguramente ya debe estar conectada, a ver qué me dice la producción. Está Nati Barrera. Vamos a estar hablando de alquimia, de autoconocimiento, de neurociencia, es lo que ella se dedica. Hola Erika, bueno, muchas gracias por la invitación, sumamente agradecida. No, a vos, porque finalmente se nos dio, ¿no? Porque vos tenés una agenda muy ocupada, así que te agradezco. Gracias a vos y me encanta gente de Bahía, porque siendo de acá, pues como que hablo para todo el mundo y por ahí de Bahía muy pocas personas por ahí me conocen y no saben que estoy acá y cuando digo, no, es que estoy en Bahía Blanca, ¿cómo que estás en Bahía? Siempre me ven en otro lado. Claro, Así que me encanta. salís por la tele, salís por streaming en distintos lugares, pero bueno, viste que uno no es profeta en su tierra por lo general. Bueno, yo soy de Punta Alta, estoy acá trabajando en Bahía ahora. Bueno, viste, pasa así. Bueno, Punta Alta, yo en mis principios viajaba a Punta Alta porque mis primeras alumnas, yo daba clase, me parece que los viernes, viajaba para allá. Me acuerdo que volvía con el taxi compartido. Claro, Se eso usaba se estilaba mucho mucho ahí. antes. Sí, y iba todos los viernes a dar clases allá por el 2014. Así que sumamente agradecida a la gente de Punta Alta porque en mis inicios y muchas alumnas que todavía siguen, bueno, pero Médanos, mucha Sí, gente toda la de la región. zona. Sí. Sí, bueno, y después tenemos por otros lados, ¿no? España, Suiza. Soy bastante internacional. Bueno, a ver, vamos a mostrar ahora al inicio tu Instagram para que la gente pueda después, ahora ya te siguen y después lo miran, ¿eh? Se quedan escuchando esta nota mientras vemos el Instagram de Nati, que si querés contanos cómo es tu usuario. Natalia Barrera, punto, Escuela Nefer, así me van a encontrar en Instagram. Así que si quieren pueden seguirme, van a tener mucha data ahí. Ahí está, ahí los chicos lo están mostrando y yo había bajado a ver si encuentro la hojita, lo que dice tu bio, porque desde acá no lo veo muy bien. Dice, aprenderás lenguajes simbólicos y secretos alquímicos que te servirán como despertadores de conciencia. El despertar de la conciencia, un término que se ha popularizado mucho y luego me vas a contar, pero antes vamos a arrancar por el principio, que es la alquimia y de qué manera podés enseñarnos a materializar nuestras metas. Bueno, la alquimia es la ciencia de la transmutación, es el inicio de la ciencia como la conocemos, en especial la química, pero lo más importante es entender que dentro de la alquimia se va a gestar el mito de los Reyes Magos. Nosotros cada 6 de enero, cuando vienen los Reyes Magos, en realidad es un término alquímico, ellos representan los procesos de la alquimia, por eso los 3 colores, el negro, el blanco y el rojo, por eso los tenemos bien personificados y por eso esos 3 regalos que también son símbolos de esos estudios herméticos, místicos y que van a dar la condición de este viaje iniciático que va a ser Jesús y que nosotros lo vamos a tener muy representado dentro de lo que es la religión. Sí, Tomás, oro, sí, incienso y mirra era lo que le llevaban, ¿no? Al niño Jesús. exactamente. Claro, la mirra en especial que se usaba en esa época para los guerreros. La mirra implica el camino de las heridas desde un lenguaje más exotérico y la mirra representa a María Magdalena, Ujú. representa toda la parte del color del nigredo, de la alquimia, que es el proceso purgatorio en primera instancia, ¿sí? El negro representa la noche oscura del alma para que lo podamos entender en nuestra vida, ¿no? Es el inicio, ¿no? Cómo es un llamado espiritual. Nadie dice, ay, tengo ganas de conectar con la divinidad. Dice, no, tengo una enfermedad y me quiero sanar, estoy cansada de no ganar dinero. O sea, el llamado siempre viene de la oscuridad, digamos, desde un lugar donde uno necesita un milagro, necesita respuestas, desde un vacío existencial. Bueno, esa oscuridad es representada con la mirra, que es la herida, que es el trauma, el agujero de gusano por donde nos vamos a meter en ese primer paso, en esa búsqueda espiritual hacia preguntarnos qué es la vida, qué es el universo, qué es Dios, cuál es la verdad. Porque la gran pregunta, o sea, todos llegan a la alquimia para preguntarnos cuál es la verdad. Generalmente vienen todos los frustrados, hice de todo y nada cambia. Es que Vienen hay tantas los verdades perdidos. como seres humanos hay en este planeta. Claro, entonces es como la alquimia viene a unir dos cosas que están aparentemente separadas, que es la ciencia y el misticismo, la parte espiritual.
la alquimia da muchas respuestas y muchas cosas de hoy, de neurociencia, de física cuántica, están explicadas en los tratados de alquimia más antiguos. Entonces, ahí empezamos a abrir los ojos y, por ejemplo, podemos tener a Paracelso, que es el que va a crear la quimioterapia y que inclusive él, dentro de sus escritos, trataba de enseñarles a los médicos que había una forma de hacerla que cuando se hacía mal, producía justamente todos los efectos adversos de las primeras quimioterapias cuando eran tremendas. Hoy, por suerte, ya está modificándose eso. Sí, ya pero no bueno, son tan invasivas como antes, ¿no? exactamente, pero hubo un momento donde la ciencia estaba unida a la parte mística y los científicos hacían sus experimentos y estudiaban para encontrarse con Dios. Bueno, todo eso en algún momento se fragmenta y empieza a dividirse como parte de una manipulación para que la mente de alguna manera no entienda, no una las cuestiones. Entonces es como que nosotros tenemos las materias separadas, como la escuela, ¿sí? Tenemos matemática por un lado, Lengua contabilidad por por otro. otro, literatura por otro. Bueno, esa separación antes no existía. Cuando uno estudiaba alquimia, que se estudiaba, eran los estudios catedráticos, se estudiaba generalmente dentro de lo que hoy podríamos decir monasterios, catedrales, lugares iniciáticos, pero en lugares muy religiosos, monasterios. Es más, la palabra catedral viene del estudio catedrático, la cátedra, la silla donde se sentaba el maestro, la sabiduría. Entonces, la alquimia nos va a invitar a entender qué son los estudios y cuál era el secreto de los estudios que contienen a Dios. Por eso a mí me gusta decir, hay que escuchar, es tu Dios. Estudiar cualquier cosa, sea matemática, sea química, sea física, lo que sea, siempre tiene un fin, unirse a Dios. Es decir, no se puede llegar a una ciencia, a una totalidad, sin incorporar a Dios dentro de esa fórmula. El tema es que nosotros tenemos un Dios religioso. Eso y te ahí iba a empieza decir, pero hay tantos dioses como que religiones hay también en este planeta, ¿no? Lo que signifique Dios para cada uno. El tema es ese, el Dios de la idolatría, de las ideas. Por eso el mito bíblico, cuando habla de Adán y Eva, que toman el fruto del conocimiento del bien y del mal, nos habla de la trampa de la mente. Nuestro gran problema es la mente. Fíjate que la mente, con solo escucharlo decimos la mente, es lamento constante. La mente se encarga de decirte, no sabes, no podés, El no poder tenés, de las palabras, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque nuestra mente se programa a través del lenguaje. Hay personas que tienen el pensamiento como un discurso, o sea, una vocecita que les habla, y otros que piensan en imágenes. Más allá que sean imágenes o en discurso, la mente habla en símbolos, habla en palabras, y esas palabras son las que nos programan. Por eso hablamos de programación, cuando vemos Matrix, la gran película del despertar, la más nueva, por decirlo de alguna manera. La anterior sería Alicia en el País de las Maravillas. Inclusive su creador, quien escribe el cuento, era un matemático y sacerdote, es decir, un iniciado, y por eso el nombre Alicia en griego significa leteia, verdad oculta. Siempre hay una verdad oculta, ¿viste? Vos decís, ¿por qué no termina de cerrar? ¿Por qué la medicación no me termina de sanar? ¿Por qué a pesar de que yo como sano, no termino, digamos, de hacer completo el circuito? Bueno, eso es la verdad oculta, eso es la leteia, ese es el camino que hace Alicia y es el mismo camino que hace Neo en Matrix. Sí, y hay una película que me parece que fue anterior a lo que es Matrix, como vos decís, que es La Novena Revelación, que también está en el libro y habla del despertar de la conciencia. Un poco, sí, esa yo te diría más... que eso fue una profecía de todo lo que nos está pasando ahora con este despertar de la conciencia que estamos teniendo, donde están de moda, bueno, todo lo que es en su momento fue New Age, ahora hay otras ciencias, otros saberes que, digamos, ponen en duda los preceptos impuestos de otras épocas, ¿no? Claro, estamos en un proceso caótico, en el inicio todo es caos. ¿Por qué? Porque hay cosas que son, no tienen raíz, es decir, como que sabemos un poco más, pero todavía no enraizamos esos nuevos conocimientos y como que se sigue todavía desarrollando de alguna manera, ¿sí? Hoy está muy en auge todo lo que es la biodescodificación, gracias a este médico alemán,
Hammer, que descubrió Constelaciones las familiares. leyes, las constelaciones, el Reiki, que ya fue mucho antes, al igual que el Regresión a yoga. vidas pasadas. Bueno, hay muchas, hay nuevos Hay de paradigmas todo. que emergen. Exacto, y todo es una herramienta para el proceso interior. El tema que la herramienta, como siempre digo, es como una muleta en el camino. En un momento la tenés que dejar para entrar en una verdad aún más oculta. La herramienta te va a servir en una parte del camino, no es que te va a servir para todo. Claro. Nosotros estamos muy acostumbrados a verdades absolutas, es como, esto es para todo. No, eso es el ego, ese es el yo, ¿viste? Es como, todo es un tornillo y entonces yo con un destornillador ya está, me cambió la vida. No, es si en tu vida tenés un tema con los tornillos, pero si la vida te da clavos, si la vida te da otros problemas, no te va a servir esa herramienta. Entonces, uno va caminando y se va dando cuenta que hay ciertas herramientas que le van a servir en una parte del camino, pero hay otras que va a tener que aprender en el proceso para ir descubriendo cuál es el origen de esos síntomas o conflictos que cada uno atraviesa. Muchas veces hablamos o escuchamos, viste que se habla mucho de esto, le pido al universo, manifiesto. Bueno, esto también tiene que ver un poco con todo lo que es la ciencia cuántica, ¿no? Y bueno, y todo el saber que vos transmitís a través de, en este caso a través de las redes, pero es algo a lo que vos desde hace mucho tiempo te dedicás de lleno. Claro, bueno, los alquimistas trabajaban en un laboratorio y el laboratorio es el código del labor de oratorio, es decir, el poder de la palabra, y por eso vamos a encontrar en todas las culturas que Dios crea por medio de la palabra, pero no es una palabra vacía, sino una palabra viva, ¿sí? Inclusive esto nosotros lo tenemos diagramado dentro de la palabra bendición y maldición, que significa decir bien y maldecir. Por ejemplo, en tu apellido, Benítez, que significa hijo de Benito, Benito significa decir bien, bendecido, bendito. Por lo cual, hasta en tu apellido está esto de, claro, yo vengo a hablar bien, es decir, a comunicarme desde un lugar bendito con la palabra. Y justamente eso, las palabras a veces nos maldicen, es decir, esas programaciones limitantes que nos dicen que no podemos, que nos falta algo, que somos incapaces, y esas bendiciones cuando tenemos palabras que nos dicen que vamos a poder, que sí somos capaces, que hay que esforzarse pero lo vamos a lograr, y que nos empujan hacia adelante. ¿Sabés que yo el primer video tuyo que vi fue uno que hablabas del poder del nombre, ¿no? De esto que, bueno, ahora justo pusiste como ejemplo, trajiste a colación el tema de mi apellido, pero el poder del nombre y que no es casual de cómo te va marcando, ¿no? En cuanto a tu vida y a tu forma de ser. El nombre es el mapa que la persona tiene para saber cuál es su misión, cuál es su historia transgeneracional, qué es lo que viene a atravesar y qué es lo que viene a corregir. Es como que todos venimos con un mapa y ese mapa está en nuestro nombre. No es casual que tengamos ese nombre y la historia de nuestro nombre. Porque en el momento donde nosotros le preguntamos a nuestros padres por qué elegimos, por qué eligieron ese nombre, empiezan los mitos. El mito es muy importante, el chamullo que te cuenta tu mamá o tu papá, ¿viste? Sí, sí, yo después te voy a contar el mío. Cuando uno empieza a investigar dice, ok, hay de todo en el nombre. ¿Por qué? Porque hay siempre una historia, ¿no? Inclusive cuando a veces dicen, mira, te iban a poner un nombre y al final cuando te van a escribir te terminan poniendo otro. No, es que todo ya estaba escrito, o sea, inclusive ese que estaba en el aire y que te lo iban a poner y al final no te lo ponen, también es parte de tu historia. Y eso marca un antes y un después cuando lo empezás a estudiar. A mí me iban a poner Erika Paula, pero yo soy del 79, diciembre del 79. Imagínate que en esa época todas las restricciones a la hora de anotarte en el registro civil. Paula no se lo permitieron, por lo cual me tuvieron que poner Erika Paola. Erika con K, como era el nombre original, no se lo permitieron, me tuvieron que castellanizar el Erika y ponerlo con C. Y bueno, finalmente quedé Erika Paola. Y a la hora de preguntarle a mi mamá, por ejemplo, por qué ese nombre, tengo como dos versiones. Una que me buscaron en las antiguas revistas que se buscaban los nombres antes. Y el segundo era que mi mamá era una, no sé, tipo fan de una actriz que se llamaba Erika no sé cuánto. Y que, no sé, que hacía telenovelas o no sé qué era. Y me terminó poniendo ese nombre. Bueno, el tema del arte, que hay muchos que dicen, bueno, me pusieron el nombre por un actor, por una actriz, por una cantante o por una revista, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos en la historia que es por algo que tiene fama, ya ahí tenemos claro que va a haber un proyecto sentido
de que la persona sea famosa. Por ejemplo, vos sos comunicadora y quieras o no, estás como en la tele, por decirlo de alguna manera. Sí, ahora estoy haciendo streaming, pero siempre hice tele, radio, sí. Pero es eso, ¿se entiende? O sea, ser famosa implica comunicar, o sea, no elegiste una profesión, por decirte algo, contadora. Claro, y Elegiste lo que, una vos me, profesión que lo, tiene que ir y con lo el que me afuera. decías del apellido también, que vos decías bendecido a través de la palabra, bueno, no sé, que recién hiciste todo como un resumen y yo digo, bueno, mi propósito a través de la comunicación, esto de poder transformar la realidad comunicando. Claro, y eso te viene por el linaje paterno, que es el apellido de tu padre, ¿no? Sí, Bien, pero también tenemos un apellido materno que aunque no figure en, sí. digamos, en nuestro registro. Claro, porque en mi un época no momento se ponían los dos. Claro, en la mía tampoco. González, pero el mío embargo, González. bueno, hijo de Gonzalo. Todo lo que termina en es, Rodríguez, hijo de Rodrigo. González, hijo de Gonzalo. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate que tus dos apellidos son hijos de. Uh-huh. Entonces hay un programa de ir más allá de los padres. O sea, viste que hay, por ejemplo, en los famosos, esto se ve mucho cuando son hijos de famosos, Sí. lo difícil que es atravesar al padre, porque es como que todo es porque tu papá te lo dio. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, cuando hay un apellido como González, Rodríguez, que es hijo de, es romper el linaje familiar y dejar de ser marcado por el hijo de, la mamá de, por el otro, ¿se entiende? Sí, entiendo. Es como que no está mi nombre, está bueno, el nombre no es de casual, no es casual que sea como la oveja negra de la familia, ¿no? También. Sí, la que siempre hace todo lo contrario. Y Erika significa poderoso, rico, riqueza, pero, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que el nombre, si bien tiene un significado, como Paula y Paola, que significa lo mismo, que es pequeño, y acá se te unen dos nombres, que es riqueza, gobernante, poder, pequeño. Uh-huh. Claro, como que la vida te dice, bueno, mira, llega alto, pero hasta ahí. O sea, Claro. como que no se... O sea, yo tengo que atravesar lo pequeño, que está en el medio de ser hijo de lo bendito o ser rico, poderoso, ¿sí? Ahora, un gran desafío. Que generalmente uno se nombra más chiquito, Eri. Seguramente Sí. te dicen Eri, no te dicen Erika, o sea, te dicen Erika, pero como que Sí. uno es más Nati, Eri. Bueno, Eri en hebreo significa despierto, vigilante, el que está levantado. Entonces Mirá. es, por ejemplo, cuando te nombran Eri, vos, por ejemplo, en una relación, Eri puede ser celosa, porque es la vigilante, ¿entendés? Me puse la gorra, claro, tal ¿dónde cual. me van a- Y ¿Se tengo algo entiende? de eso de... El tema de la vigilancia, pero aparte Eri, el sonido Eri, tiene la herida también. Uh-huh. La herida, Eri, ¿sí? Entonces, Bien. no solo tenemos un nombre con un significado, sino también tenemos sonidos, y hay mitos en el nombre, y el nombre todo junto, ¿no? Claro. Entonces, es empezar a entender que, por ejemplo, la profesión que vos tenés viene por tu apellido, ya sabemos eso, viene por tu linaje. ¿Por qué? Porque es el que dice bien las cosas. ¿Y quién es el, o sea, vamos a ser honestos, quién es el que habla bien? El que estudió para eso, un comunicador, un locutor, un periodista, una persona que se dedica a eso. ¿Se entiende? O sea, nosotros, en la parte profesional, tenemos al que dice bien las cosas, es el que se dedica a la comunicación oficialmente. Locutor, periodista, por lo cual tu profesión tiene que ver con tu apellido, es decir, con tu linaje paterno. Entonces ahí, si por ejemplo uno empieza a estudiar en transgeneración, la pregunta es, Benito, ¿quién era Benito? Si hay algún Benito anterior, ¿no? Sí. Y segundo es, ¿a quién hay que bendecir? Que está maldito. ¿Por qué? Porque se habló mal de esta persona. ¿Por qué? Porque la palabra Benítez significa el que habla bien de alguien. Y si yo tengo un apellido como hablen bien de mí, es porque al fondo... Alguien habló mal. Exacto, bueno. Es decir, alguien en la familia se lo destruyó con la palabra. Es decir, viste, siempre hay uno que es el tacho de basura, que es del que se le habló mal, viste, no, porque esta tía no sabe, no, esta, no.
Bueno, a ese hay que bendecirlo. ¿Por qué? Porque en realidad se sabe la mitad de la historia. Vos como comunicadora sabes, siempre hay dos historias, la Sí, oficial exacto. y una oculta. Y a veces como que se muestra una parte de la historia y nadie entiende por qué el malo es malo. Hoy Disney lo está mostrando un poco más con esto de entender por qué la bruja es mala, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia del mal? ¿Por qué esta terminó siendo la maldita o la mala? O sea, no es que dije, ay, voy a ser la mala. Sí, Nadie también decide con, ser mal. con lo del Guasón, ¿no? Un poco tratando de meterse Exacto. dentro de la cabeza y entender que él lo lleva a hacer esto, un poco en cierta manera siendo víctima de la sociedad, Exacto, ver la marginado. herida, ¿ves, Erika? La herida. Entonces, podríamos decir, tu misión de por qué vos venís al mundo en un primer nivel transgeneracional es sanar la herida del que se habló mal en la familia paterna. Ujú. Interesante. Bueno, Eso ya te digo que me tenemos agarra la escalofríos reparación. con un montón de cosas. No, no de esto, no sé, porque la verdad que ni idea de quién se habló mal, pero otras cosas que me has dicho que como que me hiciste tambalear un poquito. Generalmente cuando uno se pone a investigar empieza a entender. Un montón de cosas. Porque, claro, en realidad siempre en nuestros árboles, en todos, siempre hay alguien maldito. ¿Por qué? Porque hay muchas historias. Por ejemplo, hubo una época, inclusive esto pasaba con las reinas de Inglaterra, de que cuando nacía alguien con algún problemita, se lo excluía, ¿no? Se lo maldecía de Sí. alguna manera, se lo internaba. Entonces, si nacía algún niño con algún problema y no se lo entendía, se lo excluía totalmente. Y esas cosas son secretos familiares. Entonces, a veces cuando hablamos de quién es el que está maldito, es el que está excluido. Que Ujú. mucho se ve en esto en las constelaciones, ¿no? El Sí, excluido. o también esto, remontándonos un poco a lo que es la Edad Media y eso, la mujer como símbolo, como bruja, ¿no? Como hereje, que era la mujer que tenía ideas avanzadas, no es que era una bruja que hacía brujerías. En Y realidad la eso historia de las brujas viene con lo que sería la historia de la cerveza. O sea, primero, a nosotros nos cuestan una historia que también es un poco mentira. Nos dicen que la mujer era recolector. Es mentira porque ya se sabe, gracias a la arqueología que se pone a investigar un poco más, que de pronto la mujer no, también iba a casa. O Claro, sea, no era, o sea, era a la par, si obviamente la mujer cuando va a tener un hijo va a estar más enfocada en la cría, eso es algo natural y natural, sí. biológico. La mujer sí cumplía una función igual que el hombre de ir a cazar y de acompañarlo. No era la recolectora como tenemos Sí, en el sí. mito, ¿no? Entonces, el tema, cuando nosotros queremos entender en profundidad el tema de lo masculino y de lo femenino, vamos a tener que empezar a entrar en algo mucho más profundo, que es ¿para qué? ¿Para qué Claro. voy a entrar ahí? ¿Qué es lo que quiero descubrir? O sea, ¿cuál es la historia? ¿Quiero sanarme de un síntoma? ¿Quiero simplemente estudiar mi nombre para saber a qué vine? O sea, porque ahí va a marcar desde dónde vas a estudiar y hacia dónde vas a apuntar. Ujú. No, no, no. Muy interesante todo esto. Pero bueno, estaríamos horas así un poco desmenuzando toda esa historia. Pero para ir cerrando, me gustaría, bueno, después la gente te puede seguir en Instagram, luego lo vamos a recordar. Cerrar con el tema del símbolo del árbol de Navidad, ya que nos vamos acercando a las fiestas, porque muchas veces, viste que tenés la gente que está a favor, la gente que está en contra, y dice, importamos las tradiciones del norte, qué sé yo. Pero hablemos de la simbología también. Bueno, para que te cuento lo de las brujas, que me quedé ahí, no te lo conté. Te quedé ahí. Bueno, lo del tema de las brujas, las mujeres, cuando estaban solas, viudas, solteras, Sí. ¿sí? Tenían que trabajar de alguna manera. La mujer siempre estaba relacionada con la comida y eran pioneras en hacer cervezas artesanales. Entonces hubo una época donde las mujeres decían la cerveza que vendemos, ¿sí? Y la que nos queda la podemos vender en nuestra casa. Entonces colocaban una escoba cuando les sobraba cerveza artesanal en la puerta de las casas, entonces la gente pasaba y sabía que ahí se vendía cerveza. En las ferias, donde se juntaban estas mujeres cerveceras, para poder ser reconocidas usaban un atuendo particular de esa época, que eran los sombreros largos negros, porque en Claro, ese el sombrero de entonces, brujas. claro, que en realidad es el sombrero también de la hada madrina, si te Claro, pones a sí, sí. pensar,
porque en esa época era un símbolo de nobleza. Tenían gatos porque como eran granos, o sea, los cereales para hacer la cerveza, y en ese momento, ¿cómo cuido la materia prima? Tengo que tener gatos. Entonces, el símbolo del gato, el sombrero y la escoba tiene que ver con la creación de la cerveza. ¿Qué pasó? Los hombres dijeron, esto es un buen negocio. ¿Y cómo hacemos para quitar la competencia? Las mandamos a la hoguera. Exacto, inventar que las mujeres no solo vendían cerveza, sino que hacían un par de cosas. Y con respecto al árbol de la Navidad, ¿qué es lo que pasa? El cristianismo dijo, no puedo con las tradiciones culturales. En esa época se celebraban las Saturnales romanas, que eran fiestas porque es el solsticio de invierno. En esa época se tenían que sacrificar los animales porque no iban a sobrevivir el invierno, se veneraba el sol. En el solsticio, que significa sol quieto, significa que el sol queda quieto simbólicamente durante 3 días y al tercer día vuelve a moverse, resucita. Claro. Entonces van a colocar el nacimiento de Cristo para poder de alguna manera opacar o integrar todas esas fiestas que se celebraban como el sol invicto y también en lo pagano la celebración del solsticio de invierno. Entonces el árbol es el recuerdo nórdico de colocar hojas de abetos, acebos, porque era una manera de venerar a la naturaleza para que el invierno no sea tan fuerte y que podamos sobrevivir. Se colocaban velas, se encendía la chimenea y se colocaban adornos como un símbolo del fruto para poder venerar de alguna manera el próximo año y poder seguir cosechando. Entonces a nosotros nos queda el ritual del árbol de la Navidad como un recuerdo pagano, la gente que celebraba en esa época el nacimiento del sol. Entonces cada adorno que colocamos en nuestro árbol simboliza una meta que queremos materializar. ¿Cuáles son esos adornos? Dinero, lo más importante. Todo lo que son bolas, en especial dorados, simbolizan el dinero en el árbol. Sí, pero pueden ser circulares. Todo lo que es circular simboliza la prosperidad, ¿sí? Significa la materialización del fruto. ¿Por qué? Porque fíjate que es un árbol. Lo redondo simboliza el fruto, como cosechar, tener un árbol de manzanas y que dé manzanas significa materialización. Y viste que ponemos también los angelitos. Sí, que significa despertar espiritual, al igual que los cascabeles y las campanas. O sea, quien estudia desde este lugar espiritual o que le gustan las cosas esotéricas y quiere de alguna manera simbolizarlo, es a través de estas herramientas. Después la salud se simboliza a través de las frutas, viste, las cerecitas, las manzanitas, bueno, eso simboliza la salud. Si tenemos a alguien en especial que le deseamos salud, podemos poner la etiquetita atrás del objeto que vamos a poner. Como para manifestar, ¿no? Claro, si querés bebés, un escarpín tenés que poner. No, paso. Vos sabés la cantidad de gente que tengo que me dice, puse escarpín, y las abuelas generalmente hacen esto, guarda. ¿Viste? Y los dos ¿La botita cuenta como escarpín o no? No, pero guarda. O sea que las abuelas hacen ese truco de poner el escarpín. Sí, realmente, viste que hay parejas que desean realmente tener hijos. Inclusive yo tengo muchísima gente que dice, mi amiga hace tantos años que desea y no puede, viste que está difícil a veces. Digo, bueno, la mejor manera es que en tu árbol vos compres un par de escarpines y le pongas el nombre de la pareja. Pero de haberte encontrado antes, me hubiese evitado los tratamientos. Y aparte, ¿sabés qué lindo? Porque una vez que nace, vos agarrás esos escarpines y se los regalás directamente. Y decís, yo esto realmente lo deseé para tu Navidad, realmente quise de corazón que se te dé esto, o sea, realmente volvemos al espíritu navideño. Qué lindo. Nati, bueno, estos videitos, estas explicaciones, todo lo que nos estás contando acá, están en tu Instagram. La gente puede ir a tu Instagram. La verdad que es súper interesante. Yo me quedé un montón de tiempo porque un video más interesante que otro. Y bueno, por así reiteralo para aquellos que recién se suman quizás. ¿Cómo te encuentran? En mi Instagram está toda la definición de cada elemento y de cómo simbolizarlo. Es @nataliabarrera.escuelanefer, ahí van a encontrar reels donde explico, y después en mi canal de YouTube hay videos más extensos donde explico sobre la Navidad y por qué hay que simbolizarla a través de esos adornos que colocamos. Bien, bueno, me voy a suscribir a tu canal de YouTube, no sabía que estabas en YouTube, yo te seguía en Instagram. Bueno, suscríbete al mío también. Hay como 600 videos. Mirá que yo tengo que llegar al 1.000.000 de suscriptores, así que cuento con vos para que te suscribas a este. Claro que sí. Y cuando andes por Bahía, te espero acá en el estudio.
Me Dale, llamás sí, y claro te venís que en sí. vivo y hacemos todo un programa entero porque mucha gente va a querer llamar y hacer preguntas y eso. Dale, sí, sí, con mucho gusto. Por Bueno, supuesto que Nati, sí. re Bueno, gracias por esta comunicación. Me comprometí, aunque sea un ratito, a tenerte porque sé que estás muy ocupada. Pero bueno, el compromiso es para tenerte acá la próxima. muchísimas gracias. Bueno, y espero que esto les haya servido a todos. Y felices Les fiestas si mando no un nos beso. podemos ver antes. Claro que sí. Felices fiestas a todos. Gracias. Adiós. Chau.